nacido en Simbirsk, ciudad rusa a orillas del Volga, en 1870, era el cuarto hijo de Ilya Ulyanov y María Alexandrovna Blank. Su padre, un liberal partidario de las reformas del zar Alejandro II, era inspector escolar de la provincia, cargo relativamente alto en el escalafón de la burocracia imperial que llevaba aparejado el título de su excelencia, lo que lo equiparaba a la pequeña nobleza. En el otoño de 1887 ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán gracias a su condición de excelente estudiante y el gran esfuerzo de su director Fyodor Kerensky, ya que el arresto de su hermano dificultó el ingreso. En Kazán Vladimir, siguiendo los pasos de su hermano, entró en contacto con círculos clandestinos similares. Se le permitió, sin embargo, continuar sus estudios por correspondencia en la universidad de la capital del imperio. Se instaló en Kokushkino, cerca de Kazán, bajo vigilancia policial. En esta época, el joven Lenin, intelectualmente brillante, conjugó su educación formal como licenciado en leyes, que acabó con excelentes notas. En enero de 1892, consiguió su diploma universitario con notas excelentes a pesar de no haber asistido a clase alguna. En 1894 escribió acerca de la llamada cuestión de los mercados. Convertido en uno de los principales dirigentes de los círculos socialdemócratas de la ciudad gracias a su energía y erudición, dedicó los 2 años siguientes a mejorar su organización en cooperación con otros activistas como Markov. A principios de la década de 1890, los marxistas adoptaron una estrategia de agitación de masas dirigida a la concienciación de los trabajadores mediante la organización de luchas laborales. Tras el regreso de Lenin de su viaje a Europa Occidental, a finales de 1895 Vladimir Ulyanov y Yuli Martov, autor junto con Arkady Kremer del opúsculo acerca de la agitación de ese mismo año, fundaron la Unión de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera, organización que fue desarticulada casi de inmediato con el arresto de sus dirigentes la noche del 20 de diciembre, acusados de propaganda socialdemócrata entre los obreros de la capital. Después de más de un año en prisión, fue desterrado entre 1897 y 1900 a Siberia, aunque se le permitió escoger el destino por razones de salud y eligió la aldea de Susenskoye, en la región de Minusinsk al sur de Krasnoyarsk. Políticamente, desarrolló su ambicioso plan para unir a las organizaciones clandestinas socialistas en un solo partido, objetivo que reflejó en ¿Qué hacer? 1902, y en el que sistematizaba las experiencias de los activistas rusos de los últimos años para tratar de importar el modelo del SPD alemán, movilización obrera mediante campañas del partido, al represivo ambiente del absolutismo zarista. Este nuevo partido clandestino debía evitar la persecución policial y, a la vez, mantener sus lazos con el mundo obrero. El principal nexo de unión del partido y de los simpatizantes obreros sería un nuevo periódico de ámbito nacional. Esta concepción de Lenin provocó la importante escisión de 1903 durante el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, celebrado entre Bruselas y Londres en agosto. Frente a las tesis de Martov, que defendía la necesidad de un partido de masas de base amplia que incluyese a los simpatizantes, Lenin quería admitir como militantes solo a revolucionarios profesionales integrados en una dirección centralizada. En mayo de 1903, Lenin regresó a regañadientes a Ginebra donde, sin embargo, volvió a compaginar el disfrute de la naturaleza con sus actividades periodísticas y de análisis político que caracterizaron sus años de exilio. Escribió una gran cantidad de artículos, dirigidos principalmente a la intelectualidad y con un estilo poco sutil en su argumentación, a menudo repetitiva, para las diversas publicaciones en las que participó durante su largo exilio, entre ellas Iskra, Período Proletario. El período entre la ruptura del partido en el segundo congreso y su vuelta a Rusia a finales de 1905 se caracterizó por una mezcla de escritura, intrigas intrapartidistas y momentos de relajación, a menudo en la naturaleza. Extremadamente activo y original intelectualmente, Lenin mostró una combinación de gran capacidad para analizar ciertos aspectos de una cuestión con una incapacidad para aprehender la situación global, una rigidez dogmática que, unida a la seguridad en sí mismo, 76 dio lugar a un estilo polémico de trato con aquellos que disentían de sus opiniones. Los partidos socialistas tuvieron poca influencia en el desencadenamiento de la revolución de 1905, eran todavía muy débiles, la militancia interior era escasa, unos 40.000 miembros entre mencheviques y bolcheviques por 50.000 eseristas en noviembre de 1906, y casi todos sus dirigentes estaban en el exilio. A pesar del interés de Lenin por la revolución, había permanecido en Ginebra hasta que la concesión de una amnistía.
Durante los primeros 10 meses de la revolución redactó diversos artículos sobre la situación del imperio, pero las disputas en el partido siguieron teniendo prioridad. Para tratar de zanjar las disputas, convocó, como había reclamado reiteradamente pero en vano, un nuevo congreso del partido, el tercero, que se celebró en Londres entre el 25 de abril y el 12 de mayo, al que finalmente solo acudieron sus partidarios. El Congreso otorgó el control de los órganos centrales del partido y del nuevo periódico oficial a Lenin y sus seguidores, pero este no logró el respaldo del Buró Socialista Internacional y tuvo que mostrarse conciliador con sus adversarios en el partido. El manifiesto de octubre reforzó la conveniencia de unidad en la organización ante la situación en Rusia. Tras el fracaso de la revolución de 1905, Lenin sostuvo que la tarea de los socialdemócratas era prepararse para una nueva revolución que acabaría con la autocracia e instauraría un gobierno provisional de obreros y campesinos. Solo este tipo de gobierno, la dictadura democrática revolucionaria de obreros y campesinos, podría, en su opinión, instaurar una república democrática y derrotar a las fuerzas de la contrarrevolución. A comienzos del verano de 1914, consideraba que la guerra podría reducir su trabajo al aislarle de Rusia, pero no esperaba las consecuencias que para el socialismo europeo trajo la contienda. Al estallar la guerra mundial el 4 de agosto de 1914, Lenin se encontraba en su retiro veraniego de las montañas, en Poronin, a los pies de los montes Tatra, donde había pasado los veranos anteriores desde su instalación en la Galitzia austrohúngara. Si la guerra mundial acabó con el orden europeo anterior a la contienda, también destruyó el movimiento socialista hasta entonces conocido. El conflicto desbarató la unidad nacional de los partidos socialistas, divididos generalmente entre una mayoría que respaldaba la participación en la guerra y una minoría opuesta, y la solidaridad internacionalista entre las formaciones de los distintos países. El bolchevique fue el único partido de izquierda que, casi unánimemente, se opuso a la Primera Guerra Mundial desde el principio. Para sus dirigentes, el apoyo de los socialdemócratas e alemanes a los proyectos bélicos del Kaiser Guillermo II de Alemania supuso una auténtica conmoción. El mismo día de su llegada, Berna se reunía con algunos bolcheviques y planteaba la necesidad de redactar unas tesis para afrontar la guerra mundial. Expuso la necesidad de convertir la guerra mundial imperialista en una guerra civil. La contienda mundial debía servir para acelerar el proceso revolucionario tanto en cada país como internacionalmente. La actitud mayoritaria de los socialistas europeos de respaldo a sus respectivos gobiernos le pareció una señal de oportunismo, una traición al socialismo revolucionario. Según Lenin, su posición no era un cambio respecto de la anterior al conflicto, eran la mayoría de los dirigentes socialistas los que habían cambiado de actitud con la guerra. Minoritario incluso entre los socialistas opuestos a la guerra, trató de formar una corriente izquierdista dentro de estos que rechazaba la paz como prioridad. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, con la conmoción que supuso para los bolcheviques el apoyo de la socialdemocracia alemana a la misma, la situación lo convirtió en una figura clave cuando la evolución de la contienda se mostró abiertamente desfavorable para Rusia. A pesar de esperar que pronto la guerra llevase a la revolución en Europa, la Revolución de Febrero y la caída de la monarquía en Rusia resultaron inesperadas para Lenin, como para otros muchos observadores del momento, tanto en Rusia como en el extranjero. El cambio en Rusia podía ser el comienzo de una revolución mundial que, en su opinión expresada poco antes, podría tardar décadas en acabar con el capitalismo mundial. La vida de bibliotecas, publicaciones y conferencias socialistas dio paso bruscamente a un deseo de los emigrados de regresar cuanto antes a Rusia. Durante su período en la política, Lenin había tendido a trabajar en exceso y a involucrarse en demasía en las distintas disputas políticas, características que afectaban a su salud. Sufría de nerviosismo, jaquecas e insomnio que, hasta alcanzar la jefatura del Estado, había podido aliviar gracias a los períodos de vacaciones, sus actividades en la naturaleza y la tranquilidad de su vida familiar. El último período de descanso largo tuvo lugar durante el verano de 1917, en el que pasó a la clandestinidad tras las jornadas de julio. La salud de Lenin había sido severamente dañada por el estrés de la revolución y la guerra. Trabajaba hasta 16 horas diarias, padecía insomnio, dolores de cabeza y daba muestras de agotamiento nervioso. A finales de 1920, sus problemas mentales habían comenzado a afectar a su trabajo. Aunque mantuvo su cargo de presidente del Sovnarkom hasta su muerte en enero de 1924, su participación en el gobierno se fue reduciendo mucho antes, desde mediados de 1921, cuando se agravaron su insomnio y cefaleas.
Durante el verano de ese año, comenzó a tomar algunas semanas de vacaciones intercaladas con visitas de trabajo a Moscú, a regañadientes y por recomendación de sus médicos y orden del Orgburo. En agosto de 1921, indicó a Máximo Gorki que se encontraba tan cansado que era incapaz de hacer tarea alguna. En diciembre, peor de salud, se trasladó a Gorki donde mantuvo una actividad reducida, relacionada principalmente con el segundo y Congreso Soviético, al que asistió. A final de mes empeoró aún más y el Politburó le envió de nuevo Gorki y limitó su actividad, aunque se mantuvo bien informado de los asuntos de gobierno. Las breves vacaciones en su dacha de Gorki se fueron alargando hasta que el propio Politburó insistió en que se tomase 6 semanas de descanso. Regresó a la capital a mediados de marzo de 1922. Aunque regresó a la actividad política y participó en el 11 Congreso en ese mes, sufría ya dificultades para leer y tuvo que reducir sus actividades con los delegados. Pocas semanas después, tras algunas de actividad prácticamente normal, sufrió su primer ataque el 25 de mayo, 2 días después de haber regresado a Gorki para descansar. Bien por la enfermedad cada vez más evidente o por las contradicciones políticas que implicaba la nueva política económica, durante este año Lenin se mostró especialmente irritable y agresivo con sus adversarios políticos. Características de esta época fueron las amenazas al clero ortodoxo ruso y la deportación de intelectuales, socialistas y no socialistas. Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, celebrado entre Bruselas y Londres en agosto. Frente a las tesis de Martov, que defendía la necesidad de un partido de masas de base amplia que incluyese a los simpatizantes, Lenin quería admitir como militantes solo a revolucionarios profesionales integrados en una dirección centralizada. En mayo de 1903, Lenin regresó a regañadientes a Ginebra donde, sin embargo, volvió a compaginar el disfrute de la naturaleza con sus actividades periodísticas y de análisis político que caracterizaron sus años de exilio. Escribió una gran cantidad de artículos, dirigidos principalmente a la intelectualidad y con un estilo poco sutil en su argumentación, a menudo repetitiva, para las diversas publicaciones en las que participó durante su largo exilio, entre ellas Iskra, Período Proletario. El período entre la ruptura del partido en el segundo congreso y su vuelta a Rusia a finales de 1905 se caracterizó por una mezcla de escritura, intrigas intrapartidistas y momentos de relajación, a menudo en la naturaleza. Extremadamente activo y original intelectualmente, Lenin mostró una combinación de gran capacidad para analizar ciertos aspectos de una cuestión con una incapacidad para aprehender la situación global, una rigidez dogmática que, unida a la seguridad en sí mismo, 76 dio lugar a un estilo polémico de trato con aquellos que disentían de sus opiniones. Los partidos socialistas tuvieron poca influencia en el desencadenamiento de la revolución de 1905, eran todavía muy débiles, la militancia interior era escasa, unos 40.000 miembros entre mencheviques y bolcheviques por 50.000 eseristas en noviembre de 1906, y casi todos sus dirigentes estaban en el exilio. A pesar del interés de Lenin por la revolución, había permanecido en Ginebra hasta que la concesión de una amnistía. Durante los primeros 10 meses de la revolución redactó diversos artículos sobre la situación del imperio, pero las disputas en el partido siguieron teniendo prioridad. Para tratar de zanjar las disputas, convocó, como había reclamado reiteradamente pero en vano, un nuevo congreso del partido, el tercero que se celebró en Londres entre el 25 de abril y el 12 de mayo, al que finalmente solo acudieron sus partidarios. El Congreso otorgó el control de los órganos centrales del partido y del nuevo periódico oficial a Lenin y sus seguidores, pero este no logró el respaldo del Buró Socialista Internacional y tuvo que mostrarse conciliador con sus adversarios en el partido. El manifiesto de octubre reforzó la conveniencia de unidad en la organización ante la situación en Rusia. Tras el fracaso de la revolución de 1905, Lenin sostuvo que la tarea de los socialdemócratas era prepararse para una nueva revolución que acabaría con la autocracia e instauraría un gobierno provisional de obreros y campesinos. Solo este tipo de gobierno, la dictadura democrática revolucionaria de obreros y campesinos, podría, en su opinión, instaurar una república democrática y derrotar a las fuerzas de la contrarrevolución. A comienzos del verano de la revolución de 1905, eran todavía muy débiles, la militancia interior era escasa, unos 40.000 miembros entre mencheviques y bolcheviques por 50.000 eseristas en noviembre de 1906, y casi todos sus dirigentes estaban en el exilio. A pesar del interés de Lenin por la revolución, había permanecido en Ginebra hasta que la concesión de una amnistía.
Durante los primeros 10 meses de la revolución redactó diversos artículos sobre la situación del imperio, pero las disputas en el partido siguieron teniendo prioridad. Para tratar de zanjar las disputas, convocó, como había reclamado reiteradamente pero en vano, un nuevo congreso del partido, el tercero, que se celebró en Londres entre el 25 de abril y el 12 de mayo, al que finalmente solo acudieron sus partidarios. El Congreso otorgó el control de los órganos centrales del partido y del nuevo periódico oficial a Lenin y sus seguidores, pero este no logró el respaldo del Buró Socialista Internacional y tuvo que mostrarse conciliador con sus adversarios en el partido. El Manifiesto de Octubre reforzó la conveniencia de unidad en la organización ante la situación en Rusia. Tras el fracaso de la revolución de 1905, Lenin sostuvo que la tarea de los socialdemócratas era prepararse para una nueva revolución que acabaría con la autocracia e instauraría un gobierno provisional de obreros y campesinos. Solo este tipo de gobierno, la dictadura democrática revolucionaria de obreros y campesinos, podría, en su opinión, instaurar una república democrática y derrotar a las fuerzas de la contrarrevolución. A comienzos del verano de 1914, consideraba que la guerra podría reducir su trabajo al aislarle de Rusia, pero no esperaba las consecuencias que para el socialismo europeo trajo la contienda. Al estallar la Guerra Mundial el 4 de agosto de 1914, Lenin se encontraba en su retiro veraniego de las montañas, en Poronin, a los pies de los montes Tatra, donde había pasado los veranos anteriores desde su instalación en la Galitzia austrohúngara. Si la guerra mundial acabó con el orden europeo anterior a la contienda, también destruyó el movimiento socialista hasta entonces conocido. El conflicto desbarató la unidad nacional de los partidos socialistas, divididos generalmente entre una mayoría que respaldaba la participación en la guerra y una minoría opuesta, y la solidaridad internacionalista entre las formaciones de los distintos países. El bolchevique fue el único partido de izquierda que, casi unánimemente, se opuso a la Primera Guerra Mundial desde el principio. Para sus dirigentes, el apoyo de los socialdemócratas e alemanes a los proyectos bélicos del Kaiser Guillermo II de Alemania supuso una auténtica conmoción. El mismo día de su llegada, Berna se reunía con algunos bolcheviques y planteaba la necesidad de redactar unas tesis para afrontar la guerra mundial. Expuso la necesidad de convertir la guerra mundial imperialista en una guerra civil. La contienda mundial debía servir para acelerar el proceso revolucionario tanto en cada país como internacionalmente. La actitud mayoritaria de los socialistas europeos de la revolución de 1905, Lenin sostuvo que la tarea de los socialdemócratas era prepararse para una nueva revolución que acabaría con la autocracia e instauraría un gobierno provisional de obreros y campesinos. Solo este tipo de gobierno, la dictadura democrática revolucionaria de obreros y campesinos, podría, en su opinión, instaurar una república democrática y derrotar a las fuerzas de la contrarrevolución. A comienzos del verano de 1914, consideraba que la guerra podría reducir su trabajo al aislarle de Rusia, pero no esperaba las consecuencias que para el socialismo europeo trajo la contienda. Al estallar la Guerra Mundial el 4 de agosto de 1914, Lenin se encontraba en su retiro veraniego de las montañas, en Poronin, a los pies de los montes Tatra, donde había pasado los veranos anteriores desde su instalación en la Galitzia austrohúngara. Si la guerra mundial acabó con el orden europeo anterior a la contienda, también destruyó el movimiento socialista hasta entonces conocido. El conflicto desbarató la unidad nacional de los partidos socialistas, divididos generalmente entre una mayoría que respaldaba la participación en la guerra y una minoría opuesta, y la solidaridad internacionalista entre las formaciones de los distintos países. El bolchevique fue el único partido de izquierda que, casi unánimemente, se opuso a la Primera Guerra Mundial desde el principio. Para sus dirigentes, el apoyo de los socialdemócratas e alemanes a los proyectos bélicos del Kaiser Guillermo II de Alemania supuso una auténtica conmoción. El mismo día de su llegada, Berna se reunía con algunos bolcheviques y planteaba la necesidad de redactar unas tesis para afrontar la guerra mundial. Expuso la necesidad de convertir la guerra mundial imperialista en una guerra civil. La contienda mundial debía servir para acelerar el proceso revolucionario tanto en cada país como internacionalmente. La actitud mayoritaria de los socialistas europeos de respaldo a sus respectivos gobiernos le pareció una señal de oportunismo, una traición al socialismo revolucionario. Según Lenin, su posición no era un cambio respecto de la anterior al conflicto, eran la mayoría de los dirigentes socialistas los que habían cambiado de actitud con la guerra. Minoritario incluso entre los socialistas opuestos a la guerra, trató de formar una corriente izquierdista dentro de estos que rechazaba la paz como prioridad.
Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, con la conmoción que supuso para los bolcheviques el apoyo de la socialdemocracia alemana a la misma, la situación lo convirtió en una figura clave cuando la evolución de la contienda se mostró abiertamente desfavorable para Rusia. A pesar de esperar que pronto la guerra llevase a la revolución en Europa, la Revolución de Febrero y la caída de la monarquía en Rusia resultaron inesperadas para Lenin, como para otros muchos observadores del momento, tanto en Rusia como en el extranjero. El cambio en Rusia podía ser el comienzo de una revolución mundial que, en su opinión expresada poco antes, podría tardar décadas en acabar con el capitalismo mundial. La vida de bibliotecas, publicaciones y conferencias sociales